Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo otras 3 historias y sin más, comencemos. Historia 1. Mi familia me abandonó en una gasolinera. ¿Qué harías si viajaras con tu familia para intentar recuperar una relación que lleva años rota y terminaran abandonándote sola en una gasolinera? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Paula, una joven que creyó que estas vacaciones serían un nuevo comienzo. En cambio, terminaron convirtiéndose en una de las experiencias más dolorosas de su vida. Vivo sola en Texas. Desde que iba en la preparatoria, la relación con mi mamá, Patricia, siempre fue complicada y llegó un momento en el que mudarme fue la única forma de tener un poco de paz. Aún así, nunca dejé de querer recuperar nuestra relación. Desde el 2021, mi mamá, mi hermana Camila y mi hermanito Mateo hacían varios viajes familiares cada año sin invitarme. Siempre había una excusa, que no había dinero, que ya no había espacio o que todo estaba reservado. Por eso, cuando me dijeron que este verano viajaríamos juntos a California, me llené de ilusión. Venía de un año muy difícil y pensé que por fin tendría la oportunidad de volver a sentirme parte de mi familia. Nos hospedamos en casa de unos familiares de mi tía Lorena y al segundo día planeábamos un viaje por carretera a Palm Springs. Antes de salir, me senté en el asiento del copiloto. Toda mi familia sabe que viajar atrás me provoca un mareo terrible y la sensibilidad de la luz hace que me sienta aún peor. Pero mi hermana quiso ese asiento. Cuando le expliqué que realmente me hacía daño viajar atrás, mi mamá me ordenó cambiarme. Como insistí en explicar mis razones, Patricia perdió el control. Se bajó del coche y empezó a gritarme en plena calle. Todos nos miraban. Yo solo quería que aquello terminara. Finalmente arrancamos, pero durante los siguientes 45 minutos mi mamá no dejó de gritarme. Cada vez que intentaba decir algo, ella levantaba más la voz. Llegó un punto en el que ya no pude más. Con lágrimas en los ojos le pedí que me dejara bajar en una gasolinera para tranquilizarme unos minutos. Aceptó. Me bajé, respiré profundamente e intenté calmarme. Cuando regresé, el coche ya no estaba. Mi familia me había dejado sola. Empecé a recibir mensajes de mi mamá diciendo que no pensaba volver por mí y que me las arreglara como pudiera. No podía creer que estuviera viviendo algo así. Casi 3 horas después regresaron, pero no para disculparse. Lo primero que hizo mi mamá fue pedirme dinero para pagar parte de la gasolina. En ese momento sentí que algo se rompía definitivamente entre nosotras. Sin saber qué hacer, llamé a una amiga que vivía cerca. Ella fue por mí y me recibió en su casa durante los siguientes 4 días. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Mi tía Lorena me llamó muy molesta porque según ella yo había provocado un escándalo en la casa donde nos hospedábamos. Le expliqué que había hecho todo lo posible por evitar una discusión y que incluso mi mamá me había abandonado en una gasolinera, pero no sirvió de nada. Ella ya había decidido creer la versión de Patricia. Aún así, todavía quedaba un día en Disneyland. Después de pensarlo mucho, decidí ir. No quería que todo el viaje terminara de esa manera. Y sorprendentemente, ese día transcurrió sin problemas. Paseamos por el parque, nos tomamos fotos y por unas horas pensé que tal vez las cosas podían mejorar. Al regresar a la casa, me acosté a descansar. 2 horas después me despertó el ruido de unas maletas. Era Camila. Estaba empacando porque irían a quedarse con unos primos. Me emocioné hasta que descubrí que yo no estaba invitada. Mientras guardaba sus cosas, vi que también metía mi traje de baño en su equipaje. Le pedí que me lo devolviera. Ella simplemente se negó y siguió caminando. La seguí para recuperar mis cosas. No estaba gritando ni peleando, solo quería que me devolviera algo que era mío. De repente apareció mi tía Lorena. Entró furiosa y sin preguntar qué había pasado me dijo: no puedes venir a gritar en esta casa, es la segunda vez que causas problemas. Me quedé completamente sorprendida. Ni siquiera estábamos discutiendo, pero ella siguió hablando. Dijo que mi hermana ya no se sentía cómoda conmigo, que yo hacía sentir tensos a todos y que lo mejor era que empacara mis cosas y buscara otro lugar donde quedarme. En cuestión de minutos volví a sentir que nadie estaba dispuesto a escucharme. Esa noche era la 1 de la madrugada. Estaba sola, llorando y preguntándome qué había hecho para merecer todo aquello. Había esperado ese viaje durante años porque quería recuperar a mi familia. En lugar de eso, me dejaron abandonada en una gasolinera, me excluyeron de planes familiares y terminaron haciéndome sentir como una completa extraña. Todavía hoy me pregunto por qué me invitaron si, al parecer, nunca quisieron que estuviera ahí. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Paula hizo algo mal o su familia está siendo completamente injusta con ella? Los leo en los comentarios. Sin más, pasamos a la segunda historia. Me llamaron tacaña por no querer pagar
la cuenta familiar. Si pensabas que la historia anterior era difícil de creer, ahora espera a que escuches esta. A veces el problema no es cuánto cuesta la cena, sino lo que una persona está dispuesto a hacer para quedar bien con su familia, incluso si eso significa humillar a su propia pareja. Sin más, comenzamos. Tengo 42 años y desde hace tiempo salgo con David, de 44. Hace poco me invitó al cumpleaños de su mamá, Teresa. La invitación me sorprendió porque siempre he tenido la impresión de que ni ella ni mis cuñadas terminan de aceptarme. Aún así, pensé que podía ser una buena oportunidad para acercarme más a su familia. Hay un detalle importante, tanto David como yo venimos de familias trabajadoras. La diferencia es que mis padres lograron salir adelante económicamente cuando yo era joven y gracias a eso pude estudiar y construir una buena carrera. Hoy tengo un empleo estable y gano un sueldo bastante cómodo. David, en cambio, gana mucho menos que yo. Nunca había sido un problema hasta esa noche. Llegamos al restaurante y desde el principio me sentí completamente fuera de lugar. La conversación giraba alrededor de anécdotas familiares, chistes internos, manga, lucha libre y bandas que yo ni siquiera conocía. Cada vez que intentaba participar, nadie parecía prestarme atención. Incluso me interrumpieron varias veces. La primera la dejé pasar, pero la segunda fue muy incómoda. Intenté terminar una frase 3 veces y todos siguieron hablando entre ellos, como si yo ni siquiera estuviera sentada en la mesa. Solo David pareció darse cuenta, pero en lugar de incluirme, se fue a sentarse con sus hermanos para tomarse una fotografía. En ese momento pensé seriamente en sacar el celular. Había unas 16 personas, entre hermanos, parejas y sobrinos, y aún así me sentía completamente sola. Después de la comida llegaron los postres, las bebidas y varias margaritas. Yo había pedido algo muy sencillo, una sopa, unas costillas, 2 refrescos y una sola margarita. Mi consumo ni siquiera llegaba a los $100, entonces trajeron la cuenta. Sin preguntarle a nadie, Teresa dijo que entre 8 adultos debíamos dividir el total. Eso significaba que tendría que pagar entre $160 y $170, mucho más de lo que realmente había consumido. Me acerqué a David y con toda tranquilidad le dije que prefería pagar únicamente mi comida, o si era necesario, dividir solo lo que habíamos consumido él, su hija y yo. Esperaba que lo entendiera, pero su reacción me dejó completamente sorprendida. Me llamó tacaña. Pensé que estaba bromeando, pero hablaba completamente en serio. Cuando insistí en pagar únicamente lo mío, cambió por completo su expresión. Con un tono bajo, pero bastante agresivo, me dijo que no armara un escándalo. En ese momento sentí que estaba intentando hacerme sentir culpable por algo que ni siquiera consideraba incorrecto. Así que tomé una decisión. Llamé a la mesera, le expliqué amablemente que quería pagar únicamente mi consumo. Ella no tuvo ningún problema. Procesó el pago y además le dejé una buena propina antes de regresar a mi lugar. En cuanto David se dio cuenta de lo que había hecho, su rostro cambió por completo. Se puso rojo de la vergüenza. Toda la mesa quedó en silencio. Nadie dijo una sola palabra. El resto de la cena fue bastante incómodo. Cuando salimos del restaurante y subimos al coche, David explotó. Me dijo que esa sería la última vez que lo avergonzaría delante de su familia. Según él, yo había aprovechado la ocasión para demostrar que tenía más dinero que ellos. También insistía en que todos habían hecho un esfuerzo económico para asistir y que dividir la cuenta era lo correcto. Pero yo no podía entender su lógica. ¿Por qué tendría que pagar casi el doble de lo que consumí solo porque gano un mejor sueldo? Desde aquella noche no respondí a sus mensajes durante varios días. Tiempo después se disculpó. Sin embargo, algo dentro de mí cambió. Algo dentro del Oxxo cambió en ese día. Ya no confío en que si vuelve a ocurrir una situación parecida, él vaya a ponerse de mi lado. La única conversación que tuvimos terminó con una decisión muy clara. Le dije que no volvería a asistir a reuniones con su familia. Desde entonces, mis amigos están divididos. ¿Por qué se dividen? Algunos creen que hice lo correcto y que nadie debería sentirse obligado a pagar por los demás. Otros dicen que estoy poniendo en riesgo mi relación por una simple cuenta del restaurante. Pero para mí nunca se trató del dinero, se trató del respeto. Y ahora quiero conocer su opinión. ¿Creen que Gabriela exageró al pedir que se dividiera la cuenta del restaurante? ¿O consideran que David la dejó sola para quedar bien con su familia? Los leo en los comentarios. Y para finalizar, tenemos la siguiente historia, que se titula Mi hija esperaba a que criáramos a su segundo bebé. Después de las 2 historias anteriores, quiero contarles la siguiente, que ha dividido por completo a una familia. Imagínense dedicar 16 años de su vida para criar a su nieta, porque su madre nunca asumió la responsabilidad y que de un momento a otro esa misma hija haya dado por sentado que van a criar a su segundo bebé. Pues esta es la historia. Tengo 56 años y estoy
casada con Robert. Nuestra hija Vanessa tiene 33 años y nuestra nieta Emma 16. Cuando Vanessa tenía apenas 16 años quedó embarazada. Mi esposo y yo siempre hemos creído que cada mujer debe decidir qué hacer con un embarazo. Nunca intentamos presionarla. Ella quiso tener a la bebé y respetamos su decisión. Sabíamos que sería difícil, así que decidimos apoyarla. Pero ese apoyo terminó convirtiéndose en algo muy distinto. Vanessa tenía 16 años cuando nació Emma y aunque vivía con nosotros casi nunca se hacía cargo de ella. Si le pedíamos que cuidara a su propia hija durante una hora para hacer unas compras, se molestaba y preguntaba por qué tenía que quedarse con la niña, porque es tu hija tal vez. Después de terminar la preparatoria decidió no ir a la universidad, consiguió un trabajo con horarios flexibles, pero eso tampoco cambió las cosas. Pasaba más tiempo saliendo con amigos o preparándose para fiestas que conviviendo con Emma. Mi esposo y yo éramos quienes comprábamos todo lo que la niña necesitaba, la llevábamos a sus citas médicas y nos ocupábamos prácticamente de toda su crianza. Hablamos muchas veces con Vanessa, le explicamos que tenía que asumir su papel como madre. Siempre prometía cambiar y nunca lo hacía. Cuando Emma cumplió 6 años, Vanessa se mudó. Desde entonces solo la visitaba cada 2 semanas, algunas vacaciones y en fechas especiales. Así que en la práctica, Roberto y yo terminamos criando a nuestra nieta. Y por fortuna, Emma creció siendo una excelente joven. Tiene buenas amistades, juega tenis, participa en actividades de voluntariado y sueña con convertirse en bióloga marina. Hace unos días terminó el ciclo escolar con muy buenas calificaciones, así que organizamos una cena familiar para celebrar sus logros. Era una noche dedicada completamente a ella, al menos ese era el plan. En medio de la cena, Vanessa se puso de pie para hacer un anuncio. Dijo que estaba embarazada de su actual novio. Todos nos quedamos sorprendidos. No porque fuera una mala noticia, sino porque eligió el peor momento posible. Era la celebración de Emma y de pronto toda la atención dejó de estar sobre ella. Aún así, nadie dijo nada. Entonces Vanessa empezó a hablar de lo ocupados que estaban ella y su novio con el trabajo, los compromisos y su vida en general. Al principio no entendíamos a dónde quería llegar. Sospechoso, hasta que lo dijo. Comentó que estaba muy agradecida porque Roberto y yo siempre nos habíamos encargado de nuestros nietos y aseguró, como habíamos disfrutado tanto criar a Emma, seguramente seríamos todavía más felices. ¡Qué felicidad! Criando también a este nuevo bebé. Nos quedamos sin palabras. Jamás nos había preguntado si estábamos dispuestos, simplemente lo había dado por hecho. Fue entonces cuando Roberto y yo la interrumpimos. Le dijimos que esta vez no íbamos a criar a su hijo, no íbamos a hacernos responsables de comprarle cosas, cuidarlo, ni asumir el papel de padres otra vez. Vanessa cambió de expresión al instante. Nos llamó crueles. Dijo que estábamos abandonando a nuestro futuro nieto. Le respondimos que eso no era cierto. Lo que no íbamos a hacer era criar otro hijo que no era nuestro. Ya casi tenemos 60 años. Criar a Emma fue una decisión que tomamos porque Vanessa era una adolescente, pero ahora ella tiene 33 años. La criatura tiene 33 años. Es una mujer adulta. Si decidió tener otro bebé, también debía asumir la responsabilidad de criarlo. Incluso le dijimos que si sentía que no podía hacerlo, tenía otras opciones, como la adopción. Eso solo empeoró la discusión. Vanessa empezó a llorar y se fue de la reunión. Desde ese día la familia quedó completamente dividida. Algunos dicen que fuimos demasiado duros y que debíamos hablar con ella en privado. Otros creen que hicimos lo correcto porque Vanessa simplemente esperaba repetir la historia de hace 16 años. Después de todo lo ocurrido, lo primero que hicimos fue hablar con Emma. Le dejamos muy claro que jamás hemos sentido eso. Criarla ha sido una de las mayores alegrías de nuestras vidas. Ella siempre ha podido hablar con nosotros sobre cualquier cosa y además cuenta con el apoyo de un terapeuta desde hace varios años. Hoy solo la visita una vez al mes porque se encuentra muy bien emocionalmente. También decidimos compensar lo ocurrido en su cena llevándola de compras, ya que su celebración terminó siendo opacada por el anuncio de su madre. Pero el verdadero problema nunca fue Emma. Ella ya tiene 16 años y prácticamente es independiente. El problema es que un bebé recién nacido requiere una atención constante que, siendo sinceros, ya no podemos ofrecer. Además, hay una realidad que Vanessa parece ignorar. Roberto y yo no estaremos aquí para siempre. Lo más probable es que ella viva muchos años más después de nosotros. Por eso necesita aprender a hacerse responsable de sus propias decisiones en lugar de esperar que resolvamos su vida cada vez que surge un problema. Después de la discusión, Vanessa confirmó algo que terminó de convencernos de que no habíamos malinterpretado la situación.
reconoció que realmente esperaba que nosotros criáramos también a ese segundo bebé. Según ella, ni su novio ni ella tenían tiempo para hacerse cargo de un recién nacido. También dijo que darlo en adopción sería como abandonarlo, y eso no es lo que hizo ella con Emma, pero bueno. En cambio, asumía que nosotros, con casi 60 años, aceptaríamos criar otro hijo sin poner ninguna objeción, y esa fue la gota que derramó el vaso. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Marta y Roberto fueran demasiado duros al decirle que no criarían a su segundo bebé?